Hola, cuchurrumines. Antes de iniciar el capítulo, vengo a dar unos pequeños avisos, o mejor dicho, aclaraciones. Lo primero en sí, es el motivo de mi inactividad, y esta es sencillamente que he estado escribiendo a full para poder adelantar un aproximado de 2 a 4 meses de puros videos y capítulos. Esto debido a que ya se me presentaron mis horarios, y con eso, pues valió verga. El otro aviso es que se desactivó la monetización y con ello las membresías, esto gracias a que soy menor de edad y no puedo presentar documentos de identificación. Creo que es todo, disfruten del capítulo. El pitazo del árbitro resonó en sus oídos, pero para Goku, el sonido era lejano, ahogado por el ruido del viento en su cara, la presencia fantasmagórica de su hermano. Sin embargo, esa vibración en el aire lo despertó. Allí estaba el balón. Su adversario se lanzó al ataque, confiado en su habilidad. Pero Goku estaba más allá de la jugada, su cuerpo no necesitaba pensar, solo reaccionar. Era automático. En un abrir y cerrar de ojos, sus pies alcanzaron el balón, como si todo fuera parte de un guión escrito. Sus piernas se estiraron, la pierna derecha tocó el balón, mientras la izquierda se movía con una velocidad fluida. La gambeta surgió de sus pies sin esfuerzo, perfecta, calculada, ejecutada al milímetro. El rival fue dejado atrás, su figura distorsionada en el viento que Goku dejaba tras de sí. La distancia entre ambos se amplió en un parpadeo, mientras el balón seguía su ruta hacia adelante. La carrera de Goku comenzó, pero en su mente el ruido del estadio desapareció. Solo quedaba el sonido del balón rodando, el viento que golpeaba su cara, y esa presencia. Akihiro estaba allí, en cada pase, en cada movimiento. El primer toque. El balón avanzaba. Goku sentía su textura, el golpe perfecto de su pie, el control absoluto, pero, como si una fuerza superior le guiara, sus pies se movían casi sin pensarlo. Él no pensaba en el resultado, solo en la jugada que nacía en su mente, como una coreografía sin errores, como una visión nítida del campo. Todo se desarrollaba rápidamente. El balón avanzaba con velocidad, y los compañeros se alineaban a su alrededor. Primero a la derecha. Daigo. Su compañero se desmarcó hacia la banda, buscando la pared perfecta. Goku no pensaba, solo actuaba. Un toque sutil. Daigo entendió, y se adelantó. El pase fluía en sincronía. Los rivales no lograban reaccionar. Cada toque era preciso, cada pase un plan calculado, sin lugar a dudas. Y a medida que la jugada avanzaba, el espacio en el campo se estrechaba, los rivales se deslizaban, pero no podían seguir el ritmo de Goku. Un pase corto hacia el centro. Hiroshi recibía, y de inmediato se desmarcaba hacia el borde izquierdo. Goku lo vio, pero no lo vio solo como un compañero, sino como parte de algo mucho mayor. El pase perfecto. Ese era el siguiente paso. El pase que Goku había visualizado en su mente. El balón pasó de un lado a otro, rápido, decisivo, obligado por la urgencia del momento. La jugada se estaba acercando al borde del área. Goku sintió el control total, el espacio a la izquierda estaba vacío. Era el pase final. Pero algo cambió. Al mirar a su compañero en la banda izquierda, Goku sintió la vibración. Allí estaba Akihiro, justo en el ángulo perfecto para recibirlo. Goku no lo vio con sus ojos, pero lo sintió. Lo percibió. Con un solo toque, lanzó el pase. Un pase limpio, directo, sin freno. Era la jugada perfecta. El balón voló en el aire, alcanzando la banda vacía, en un ángulo perfecto para el gol. Una imagen clara en su mente. Akihiro corría hacia él, tomando el pase. Goku miró el pase como si ya hubiera visto el gol. Pero al mismo tiempo, sabía que no era así. En su mente, Akihiro estaba allí, esperando para empujar el balón. El gol era el momento de aceptación que aún no podía aceptar. La jugada fluía como una necesidad, como si todo fuera un destino. Pero mientras observaba el balón, su mente seguía corriendo, buscando. ¿Akihiro lo recibiría? ¿Lo vería en ese espacio vacío? El tiempo seguía su curso. El pase era perfecto. La pregunta ahora era, ¿quién lo recibiría realmente? El pase había sido perfecto. El espacio, calculado. El ángulo, ideal. Y allí estaba Hiroshi, entrando por la banda como un rayo, esforzándose al límite. Su pie impactó el balón.
Un golpe directo. Potente. El balón estalló contra la mano del portero, rebotó hacia el poste derecho con un sonido seco y metálico. Cayó al césped. Rodó. Goku entrecerró los ojos, esperando el rebote. Aún puede entrar. Susurró sin voz. Pero no lo hizo. Un defensa la despejó de un zapatazo. El balón salió disparado hacia el campo rival. Y entonces, empezó la tormenta. Ataquen. Corran. Despejen. Cambio de juego. Ya. Las voces del equipo contrario retumbaban como truenos. Goku no se movía. Solo veía. Como si estuviera detrás de un cristal. Como si el mundo girara y él no pudiera subirse. Las camisetas negras avanzaban en manada. El pase al medio fue rápido, exacto. El delantero enemigo cortó por el centro como un cuchillo. El balón pegado a sus pies como una extensión de su cuerpo. Y Goku, al fin, se movió. No pensó. Solo reaccionó. El cuerpo se lanzó. Los pies se alargaron. El viento chocó contra su rostro. El delantero sintió el cambio. Sintió el aire quebrarse a su lado. Y cuando miró por el rabillo del ojo, ahí estaba. No sabía cómo había llegado. No escuchó sus pasos. No escuchó su nombre. Solo vio la figura, pelo revuelto cayendo sobre el rostro, cubriéndolo. Una sombra. Una presencia sin nombre. ¿Cómo llegó aquí? Pensó el delantero. Pero ya era tarde. Clac. Ambos tocaron el balón. El contacto fue sucio, seco. El cuero salió rebotado hacia la derecha, quedando en posesión del equipo rival. Goku cayó mal, pero se levantó al instante, como si el suelo no lo aceptara. Corrió. Rápido. Frenético. La jugada siguió, una transición quirúrgica. El extremo izquierdo rival la tomó, y le cortó hacia dentro del área. Goku llegó. Tarde. Estiró la pierna. No, no dispares. Gritó alguien detrás. Demasiado tarde. ¡Bum! El balón pasó rozando su pierna extendida. Por milímetros, por una grieta de segundo, no lo tocó. Y la red se estremeció. Gol. 1-0. Por un segundo, el mundo quedó en silencio absoluto para Goku. Sus oídos captaban el eco del balón golpeando la red, y nada más. Ni los gritos de la banca rival, ni los aplausos, ni las quejas de sus compañeros. Solo ese sonido. Gol sin respuesta. Gol sin redención. Goku bajó la cabeza. Sus manos se cerraron en puños. Y su respiración se volvió irregular. El gol no lo había marcado el rival. Lo había marcado él, con su pase. Goku no estaba pensando en el marcador. Lo sabía. El gol era solo un momento. Lo importante estaba más allá, en algo que no podía atrapar. El viento que le golpeaba la cara mientras cruzaba la calle era frío, pero no tanto como el helado vacío que sentía en el pecho. La urgencia por llegar a tiempo se sentía como un eco lejano comparado con el gol perdido. Corrió, pero el peso de la jugada aún le rozaba la espalda, como si fuera un eco de lo que aún no ha terminado. Su bufanda ondeaba como un recordatorio de que nada lo espera. «Ah, voy tarde», exclamó Goku, echando a correr mientras ajustaba su bufanda roja que se agitaba con cada zancada. Ese partido ya pasó, de nada me sirve seguir pensándolo. El viento le golpeaba de frente, y su cabello desordenado parecía pelear con él. Su rostro estaba ligeramente sonrojado, no por vergüenza, al menos no del todo, sino por el frío que le rozaba las mejillas mientras cruzaba la calle a toda prisa. Saltó un charco sin pensarlo, esquivó a un ciclista, y apenas giró la cabeza cuando escuchó un claxon. El mundo parecía ir más lento, excepto él. ¿Por qué no puse alarma? Refunfuñó entre dientes, apretando el paso. El cruce ya estaba cerca. El edificio también. Y aunque nadie lo estaba esperando con una ovación, él corría como si perderse ese instante fuera una tragedia. Solo espero que no se hayan cerrado aún. Los cordones mal atados, la bufanda flameando como bandera, y esa típica expresión de por favor, que no me vean llegar así. En un suspiro de derrota, Goku frenó su paso. Sus zapatos raspaban el asfalto mientras alzaba la vista, jadeando de cansancio, como si el aire hubiera decidido dejar de existir en ese segundo.
Unión Japonesa de Fútbol, susurró a medio aliento, mientras la bufanda roja se arremolinaba en su cuello como si aún no se designara a detenerse. Apoyó una mano en la rodilla y buscó en su bolsillo la carta que tanto había ignorado desde que le llegó. El papel ya estaba algo doblado por las prisas, pero seguía igual de irreal. Y justo cuando pensaba revisar la hora en su celular, una voz le robó la atención. «Isagi, ¿no?». Goku alzó una ceja. Era una voz joven. Amable. Pero no era eso lo que lo hizo voltear. Era ese tono. Sus ojos se entrecerraron. Al frente, justo a unos metros de la entrada, dos chicos hablaban tranquilamente, como si nada de esto fuera tan extraño como le parecía a él. Ante sus ojos, aquel cabello rubio se hizo conocido, como si el recuerdo lo hubiera estado esperando en una esquina de su memoria. Fue entonces cuando la voz tomó sentido en su mente. «Kira», susurró, sorprendido. Y como si la curiosidad pudiera más que el decoro, empezó a caminar de lado, con el paso lento de alguien que finge estar buscando otra cosa. Hacía ver que leía el letrero de una pared, se detenía para atarse el cordón ya atado y luego seguía. Incluso se rascó la nuca mientras se acercaba, haciendo como que bostezaba, todo para arrimarse lo suficiente sin levantar sospechas. Finalmente, se escabulló lo justo como para oír mejor, escondiendo disimuladamente el rostro entre los hombros alzados de los dos chicos. A veces la vida daba estas oportunidades. Y Goku, por supuesto, no iba a dejar pasar el escuchar pláticas ajenas. Isagi escuchaba atentamente a Kira, pero algo empezaba a llamar su atención en el rabillo de su ojo. Un chico se acercaba lentamente a ellos, con un paso algo torpe, como si intentara pasar desapercibido, pero de alguna manera lo hacía de una manera que más bien lo hacía destacar aún más. Isagi no podía evitar fijarse en él, sobre todo cuando el chico, con su cabello puntiagudo y una bufanda roja que se movía al ritmo de su caminar, no podía evitar atraer su mirada. Kira hablaba con calma, ajeno a la presencia del chico. «¿Sabes quién soy?», preguntó Kira, de manera relajada, como si ya se lo esperara. Isagi, sin apartar la mirada del chico que se acercaba, tardó un segundo en responder, como si su mente estuviera dividida entre las palabras de Kira y la extraña presencia del chico. «Pues, Kira». «Sí, claro. Nos ganaron el otro día», respondió, forzando una sonrisa, aunque su mente seguía en el chico de cabello puntiagudo. El sujeto raro estaba cada vez más cerca, casi podía ver cómo su rostro sonrojado ligeramente, como si estuviera preocupado por hacer ruido, por destacar. Su postura también era extraña, como si intentara desaparecer, pero de alguna manera lo hacía más evidente. Kira, por su parte, no parecía notar la distracción de Isagi. Con una sonrisa confiada, continuó hablando. «Yo te recuerdo muy bien. Tienes muy buena visión de juego. Y mucha inteligencia futbolística. Si jugáramos juntos, me darías unos pases perfectos». Kira dijo sin perder la compostura, y por un momento Isagi se sintió un poco abrumado por la cantidad de elogios que recibía. «¿Yosuke Kira me está elogiando?», pensó Isagi, con una sonrisa nerviosa, pero pronto sus pensamientos fueron interrumpidos. De nuevo, la figura del chico con la bufanda roja se hizo más cercana. Isagi no podía dejar de observar al chico, sintiendo que había algo extraño en su actitud. ¿Y ese qué está haciendo?, se preguntó Isagi en su mente, clavando sus ojos directamente en el sujeto. Kira, finalmente, notó que algo le robaba la atención. «¿Qué pasa?», preguntó, siguiendo la dirección de su mirada. Al girarse, su rostro pasó de la curiosidad al reconocimiento inmediato. «Ah, eres tú». Desde su ángulo, Goku se detuvo de golpe. Se tensó un segundo, como si alguien le hubiera descubierto intentando colarse a una fiesta privada. Sus ojos se abrieron apenas, y la bufanda roja, que hasta ahora parecía envolverle como un escudo, bajó ligeramente cuando levantó la cabeza. «Sí. Soy especial», respondió con esa serenidad casi burlona que solo él sabía usar. «Es obvio que soy yo». Kira soltó una pequeña risa, algo incrédulo. «No has cambiado nada».
Goku se acercó ahora sin necesidad de esconderse, con el paso algo relajado, aunque su cara aún conservaba el leve rubor por haber sido descubierto en pleno acto. ¿En serio vienes de tan lejos?, preguntó Ryosuke, cruzándose de brazos con una sonrisa algo amistosa. Pensé que seguirías entrenando en tu zona, esa donde todos le tienen miedo al clima. No era nada del otro mundo, dijo Goku, prestándole importancia. Si te convocaron, era obvio que te iban a convocar a mí también. Eso mismo pensé, respondió el rubio con confianza, dándole un pequeño golpe amistoso en el brazo. La charla entre los dos parecía tan natural, como si se conocieran desde hace algo de tiempo. Entre frases y comentarios vagos, los dos compartían una complicidad silenciosa que solo tenían aquellos que ya habían pisado el mismo campo, con barro hasta las rodillas y balones difíciles de olvidar. Ah, cierto, habló Kira, girándose hacia Isagi con una expresión algo más animada. Él es Isagi Yoichi. A él igual lo llamaron. Isagi se acercó con una leve inclinación de cabeza, aún procesando todo. Su mirada se desvió hacia Goku, quien ya no intentaba esconderse, pero cuyo rostro conservaba ese leve sonrojo. Él es Goku. Su equipo y el mío se enfrentaron hace un tiempo, en partidos amistosos entre prefecturas. Sí, amistosos, repitió Goku, cruzándose de brazos, aunque con esa media sonrisa que no se terminaba de decidir entre broma y burla. Kira rodó los ojos con una sonrisa resignada. Eran reñidos, añadió, con tono casi nostálgico. Siempre acabábamos muertos del cansancio. Si consideras perder 5-0 como algo reñido, interrumpió Goku, con una expresión perfectamente medida entre ironía y ligereza. Pues diré que si nos diste algo de batalla, te faltó poco para ganar. Kira soltó una carcajada breve, mientras Isagi observaba en silencio, intrigado. Goku no hablaba como los demás. Había algo en él, una tensión controlada. Una manera de mantener la voz ligera, como si nunca hubiera nada en juego. Oye, ¿y tu hermano?, preguntó Kira, casi sin pensar. Si tú estás aquí, es casi imposible que no lo hayan convocado. Goku, que iba un par de pasos adelante, levantó apenas una mano como si espantara el tema al aire. Al final no pudo venir. Habló rápido, sin darle importancia. Ya sabes cómo es. No lo dijo con molestia ni con tristeza, pero tampoco con ganas de hablar más del asunto. Solo siguió caminando. Kira asintió en silencio, como si entendiera que ahí terminaba esa línea. Bueno, pues a ver qué quieren de nosotros, añadió Goku, como si nada. Seguro es una tontería burocrática. Kira se rió con suavidad. O una trampa para meternos a un club raro sin darnos cuenta. Y así, los tres siguieron conversando mientras cruzaban la puerta. Isagi, que los observaba, simplemente sonrió, siguiendo el paso. El balón fue devuelto al círculo central. Rodó entre manos y pies. Los jugadores retomaron sus posiciones en silencio, con una respiración densa y apenas audible. El gol ya había sido anotado. Pero no hubo euforía. No hubo sonrisas. Para los de negro, no había gloria. Solo una certeza. Ese gol fue un error del enemigo. No una victoria propia. Sus pasos se alineaban con una precisión inhumana. 11 figuras caminaban como si fueran parte de un solo cuerpo. Y todos ellos, clavaban la mirada en la misma dirección. En ese cuerpo delgado pero tenso. En esa camiseta blanca y empapada de sudor. En ese número 9. Goku. No le veían el rostro. No les hacía falta. La sombra que su cuerpo proyectaba era más que suficiente. Era una amenaza. Era la bestia dormida. Debemos tener cuidado con él, un murmullo, que no necesitó ser compartido. Todos lo pensaban, todos lo sabían. Daigo se acercó lentamente al balón. Lo acomodó con precisión, casi con cariño, esperando el silbatazo. Con un toque suave, lo empujó hacia adelante. Goku lo recibió. Pero no se movió. Su cuerpo se mantuvo firme. La cabeza gacha. El balón a sus pies, como si fuera parte de él. Como si aquel número 9 fuera el caparazón de una tortuga milenaria, escondida del mundo. Un suspiro leve escapó de sus labios. Ni enojo, ni dolor. Solo, peso.
Alzó la mirada, y frente a él, las sombras se movieron, como perros al acecho. Rivales que ya no jugaban con pasión, sino con miedo. Así será, murmuró. Una sonrisa, pequeña y rara, se asomó en su rostro. No era felicidad. Parecía ironía cruel. Era la aceptación de que estaban todos condenados a mirarlo jugar. Los delanteros rivales se lanzaron sobre él. Pero Goku ya no estaba quieto. El balón salió disparado. Un pase rasante entre piernas. Una finta sutil. Un giro completo sobre sí mismo. Y sobre todo, el balón todo el tiempo a manos de los rivales. Un regalo que no podían tomar. Y sin que nadie lo notara, el balón volvió a estar a sus pies. Perfecto. Intacto. Intocable. Las sombras se cerraron. 1, 2, 3. Él, sin embargo, dio un paso más. A su alrededor, el aire se volvió pesado, abrumador, como si la gravedad los consumiera a estar en el suelo. La temperatura parecía subir poco a poco. En sus mentes era claro. Todo a su alrededor se derretiría con solo acercarse. Como si el sol hubiera bajado a jugar. El balón en sus pies ya no era solo una esfera. Era un latido. Goku avanzaba. Las pisadas no hacían ruido, pero el campo parecía estremecerse bajo ellas. Y entonces, sintió algo. Un peso leve, un respiro contenido, un gesto al borde del abismo de la conciencia. No era la voz de un recuerdo, era más cálido, más inmediato. Estaba ahí, al otro lado, Akiro. No pensó. No lo dudó. Le vio correr. Sí, le vio. Cabello desordenado por el viento, el mismo número en la espalda, la misma forma de mirar el arco, como si aún no entendiera por qué corría tras el balón, pero corría igual. Ahí estás, susurró Goku, como si su pecho se abriera solo para dejarle hablar. La jugada se trazó con la pureza de un sueño. Un recorte, un quiebre, el pase. Perfecto. Tan limpio, tan exacto. El balón voló como si obedeciera a un instinto divino, un pase que partía la defensa, uno que solo alguien como Akiro podría haber alcanzado. Pero, no llegó nadie. El hueco estaba vacío. Las redes no temblaron. El aire, de pronto, pareció más frío. La mirada de Goku se quedó fija. La figura que había visto ya no estaba. No había Akiro. Nunca hubo. La jugada fallida. El pase se fue al silencio. Y los enemigos lo entendieron. Recuperaron el balón. Y como un enjambre, corrieron hacia la portería contraria. Veloces. Furiosos. Letales. Contraataque. El entrenador rival se levantó. El público se alzó. Todos los jugadores de negro se proyectaron hacia el área como cuchillas dispuestas a enterrar el momento. Pero entonces, un zumbido cruzó el campo. Una sombra. Un rugido que no salió de ninguna garganta, sino del suelo, del cielo, del propio césped. Era Goku. Corriendo. Sus piernas no eran piernas. Eran furia. Eran fuego. Eran lo que queda de un alma cuando le arrebatan todo menos el corazón. Un rival levantó el pie. El balón iba a ser rematado. Disparen. Gritó alguien desde la banca. Y cuando lo hicieron, un cuerpo cayó entre ellos y la red. Un bloqueo imposible. Una barrida que no debió haber llegado. Un instante antes del impacto. El balón rebotó. La amenaza fue silenciada. Goku se puso de pie. El sudor goteaba desde su frente como si no fuera humano, como si su cuerpo no entendiera el descanso. No celebró, no gritó, solo alzó la mirada, y durante un segundo, creyó ver en la línea del horizonte, más allá del campo, en el límite entre la luz y la sombra, a Akiro dándose la vuelta. Pero no había nadie. Estaba allí, parado entre la multitud de jóvenes que llenaban por completo la sala. Con los ojos fijos en la persona que hablaba, parecía estar atento. Pero en su mente, un vívido recuerdo surgía. El rostro de ese sujeto aún estaba fresco. No el de Ego, ni el de Kira. Sino el de aquel chico que los dejó atrás con tanta facilidad. No dijo más, ni volvió a mirar atrás, solo avanzó. Ante sus oídos, algo lo regresó al mundo, y con confusión miró a su alrededor. Cuando llegué hasta aquí, sus pies estaban plantados justo detrás de más chicos, frente a una de las grandes puertas metálicas. Las luce. La voz del hombre en el escenario resonaba. Crucen esas puertas.
gritó Ego, con los ojos encendidos y los brazos abiertos, como si diera la bienvenida a una religión prohibida. Abandonen toda lógica. La tensión en el aire era palpable. Los aspirantes contenían el aliento, atrapados entre el miedo y la excitación. Eres la única estrella del campo. Continuó, con una sonrisa que no prometía gloria, sino locura. Nada debería alegrarte más que tus propios goles. Cada palabra caía como una sentencia. Nadie hablaba. Nadie se movía. Vivan solo por ese momento. ¿No es eso lo que significa ser delantero? Y entonces, el mundo pareció romperse. Las puertas se abrieron. Con un rugido salvaje, los jóvenes se arrojaron hacia adelante, como si el suelo bajo sus pies se deshiciera si no corrían. Empujones, gritos. El eco del mensaje seguía repitiéndose en sus mentes. Ser delantero, no por el equipo, no por el país, sino por uno mismo. Solo por uno mismo. La atención fue tomada por sorpresa. No por el mensaje, sino por la estampida que provocó. Goku apenas tuvo tiempo de apartarse. Algunos lo empujaron, otros simplemente lo ignoraron. La multitud parecía eufórica. Con confusión volvió a escanear su alrededor, que ahora se hallaba vacío. La sala que momentos antes bullía de gritos, empujones y respiraciones agitadas, había quedado en un extraño silencio. No entendía nada. Solo podía llevar una mano a su cabeza, como si eso fuera a ayudarle a acomodar las piezas. ¿Qué sucede? Solo quedan ustedes tres, declaró la voz de Ego, como una sentencia. Firme, cortante, imposible de ignorar. Goku giró la mirada hacia su lado. El honguito seguía allí, inmóvil, con el rostro tan impasible como siempre. Nadie decía nada. Ni un gesto. Ni un paso. Ya vamos. Se escuchó de pronto una voz desde el fondo, vibrante y decidida. Rápido, Nagi. Goku volvió la cabeza con curiosidad. Desde la distancia solo alcanzó a distinguir a dos figuras que aún permanecían inmóviles cerca de la entrada. Uno con el cabello blanco y rostro adormilado, el otro con melena morada y una postura segura, como si la tensión del momento no le afectara en lo más mínimo. Cabello blanco, cabello morado, susurró el son para sí mismo, entrecerrando los ojos, como si quisiera memorizar cada detalle. El chico de cabello blanco, Nagi, sostenía un celular con una sola mano, como si fuera lo único que merecía su atención. Lanzó una mirada desganada a su compañero, sin molestarse en ocultar el hastío. No, gracias. Yo no lo haré. Parece un gran fastidio. Declaró con voz plana, sin emoción, como si hablara del clima. El de pelo de punta, con esa sonrisa despreocupada y el brillo obstinado en la mirada, soltó una pequeña risa. Era como si disfrutara el absurdo de la situación. Sus ojos fueron de Nagi al suelo, y se quedó allí, simplemente escuchando con los brazos colgando a los costados. ¿Qué pasa? ¿Mi discurso te pareció aburrido?, preguntó Ego, con ese tono indescifrable, mitad burla, mitad sentencia, como si probara las intenciones del chico sin mover un músculo. ¿Discurso? ¿Cuándo dieron un discurso?, murmuró Goku en voz baja, desconcertado, como si se hubiera saltado accidentalmente una parte importante de la obra. Sí. Porque fue fácil para mí imaginarme tirando, en el partido final de la Copa del Mundo. Respondió Nagi con la misma calma, sin levantar la mirada del suelo, como si lo que decía no tuviera peso alguno para él. Goku parpadeó. Las palabras le parecían ajenas, lejanas. Como si estuviera escuchando un idioma distinto. No porque no entendiera, sino porque sentía que no le incumbían. Parece que, aún no entiendes tu propio ego, sentenció Ego con severidad. Hay muchos prodigios autonombrados como tú alrededor del mundo. No tengo interés en bastardos inflados e inseguros que prefieren crecer y luchar sin vivir sin lastimarse. Pudrete en tu comodidad. Lokov. Aquellas palabras reinaron en eco antes de un silencio fulminante. Los tres jóvenes, con confusión, miraron al adulto. En sus rostros, una emoción diferente. Sí, adiós, respondió Nagi sin drama, como si apagara una consola.
Los pasos del pelo blanco no se hicieron esperar, encaminado hacia aquella salida. Solo pido regresar la vista a su celular. Su camino seguiría, pero una mano lo agarraría, un jalón fuerte desde su cuello. Son tonterías. Él es de verdad. No es uno de esos prodigios falsos. Intervino de pronto Leo, alzando la voz con una pasión que contrastaba violentamente con la apatía de su amigo. Goku bajó la mirada y solo se mantuvo en su sitio. Algo en esa conversación le hacía sentirse fuera de lugar. No por lo que decían, sino por el tono. El dramatismo. El ruido. Como si hubieran encendido reflectores y gritaran en medio de una obra que él no había pedido ver. ¿Qué haces?, preguntó Ego, ladeando apenas la cabeza, con un atisbo de curiosidad más que sorpresa. Los dos podemos lograrlo, insistió Leo con fuerza, sin apartar los ojos de su amigo. ¿Qué dijiste? Solo puede haber un mejor del mundo, aclaró Ego, con un dejo de desdén, como si corrigiera a un niño. Entonces yo lo haré el mejor delantero del mundo. Eso es lo que dice mi ego, sentenció Leo, firme, convencido. Ah. Se confundió Ego, apenas frunciendo el ceño. Espera, Leo. Yo no quiero hacer esto, dijo el pelo blanco, con voz apenas audible, arrastrada, como si aún no despertara del todo. Cierra la boca. Confía en mí, Nagi, te voy a mostrar una vida más divertida que solo dormir y jugar videojuegos. No voy a permitir que te aburras, dijo Leo, con una mezcla entre súplica y orden, como si llevara años ensayando esa línea. Bien, quiero que me prometas algo, y allí, Goku desconectó. No porque no pudiera seguir escuchando, sino porque no quería. Aquello no era para él. Desvió la mirada, incómodo. Había algo en esa escena, en esos dos, que le resultaba demasiado íntimo para estar presente. Como si los estuviera espiando. Como si profanara algo que no debía ver. Se hizo el sordo. Fingió no oír. Simplemente se quedó allí, en su rincón, con la atención volviendo a perderse en los retazos de su propia memoria. Una mirada embobada al suelo. ¿Y tú? ¿Qué te pasa? Una voz rompió sus pensamientos. ¿Te rompió el discurso o también te crees mejor que esto? Da igual. Si no entras, eres basura. Si entras, tal vez seas útil. Decide qué tipo de jugador quieres ser, vociferó Ego. Hablando como cuchillas ante un niño. Goku alzó la mirada, sus ojos ahora muy abiertos, mirando a su alrededor vacío, como si de repente estuviera fuera de lugar. Se quedó unos segundos en silencio, confundido. ¿Me hablas a mí?, preguntó, con una expresión entre confundida y perdida. Ego lo miró fijamente, ajustando sus lentes con una mueca de fastidio. ¿Acaso ves a alguien más en esta habitación, idiota? Habló con una voz cargada de desdén, como si ya le estuviera sobrando la paciencia. Goku, un poco avergonzado, soltó un suspiro y negó con la cabeza, claramente fuera de onda. ¿Qué decías?, preguntó, intentando hacer una mueca de desconcierto para salir del momento incómodo. Ego lo observó, molesto por la falta de atención, y soltó un resoplido. Es que... Goku se encogió de hombros, sin perder la compostura. Me disocié. Ego, claramente desconcertado y ligeramente irritado por la falta de respuesta, dejó escapar una risa cortante. Su mirada se afiló, y se acercó un paso, como si quisiera ver si Goku realmente estaba jugando con él o si lo decía en serio. ¿Disociado?, repitió, alzando una ceja con incredulidad. ¿Qué mierda estás diciendo? ¿Te crees tan superior que ni siquiera puedes prestarme atención por un minuto? Puso las manos en las caderas, observándolo como si fuera un experimento fallido. Escúchame bien, disociado, o lo que sea que pienses que eres. Su voz se volvió más baja y peligrosa. Este no es un juego. Si estás aquí, si entraste por esa puerta, es porque te convocaron para algo. No para que te pongas a perder el tiempo, ni a hacerle perder el tiempo a los demás. Ego dio un paso atrás, mirándolo de arriba a abajo, el sarcasmo a punto de estallar en su voz. Así que, si no tienes la capacidad de prestar atención, ¿qué clase de jugador crees que eres? ¿Un mediocre más que no sabe ni qué quiere?
Dejó que las palabras flotaran en el aire, antes de dar un resoplido y girarse hacia la puerta, claramente cansado de la actitud. Decide rápido que eres. No tengo tiempo para idiotas. Goku, con una sonrisa torcida y un leve encogimiento de hombros, respondió sin inmutarse. Ya hubiera decidido, pero no sé cuáles son mis opciones. Su tono era relajado, casi como si no le importara lo que Ego pensara de él. La confesión de ignorancia era genuina, casi refrescante, como si Goku estuviera completamente desconectado del drama que Ego intentaba crear. Ego, por otro lado, quedó completamente petrificado por un segundo. Sus ojos se agrandaron, y su mandíbula se apretó al escuchar las palabras de Goku. Un profundo suspiro salió de su boca, cargado de irritación. ¿Qué acabas de decir? Su voz se tornó baja y peligrosa, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿No sabes cuáles son tus opciones? ¿Y por qué te encuentras aquí entonces? Con una mueca entre la incredulidad y la furia, Ego avanzó un paso, mirando a Goku como si estuviera frente a un extraterrestre. ¿Te crees que esto es una broma? ¿Que puedes estar aquí sin saber nada y seguir siendo parte del juego? Su tono era ahora sarcástico, casi venenoso. Claro, porque seguro, el mejor delantero del mundo no tiene idea de nada. Eso tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ego se detuvo frente a él, lo miró fijamente, y luego soltó una carcajada amarga. Vaya, qué gracioso. Si no sabes cuáles son tus opciones, deberías irte. O mejor aún, haznos un favor y ni siquiera tomes la decisión. Si no entiendes nada de esto, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Crees que con esa mentalidad serás algo en esta vida? Solo serás un pedazo de mierda. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. La incredulidad de Ego era evidente. Sin embargo, un rastro de frustración se asomó en su rostro, mientras miraba a Goku, esperando que diera alguna respuesta más adecuada a lo que él consideraba una situación seria. Increíble, murmuró finalmente, más para sí mismo que para Goku. Solo los más grandes entienden. Y parece que tú no estás cerca de ser uno de ellos. Goku seguía de pie, mirando a su alrededor, sin entender mucho de lo que estaba pasando. Su mente aún procesaba, pero la confusión no se desvanecía. Ego lo miró de manera fija, como si ya no tuviera ganas de hacer rodeos, pero al mismo tiempo, como si la paciencia finalmente se hubiera agotado. Con un leve movimiento de su mano, señaló las puertas a sus espaldas, las mismas que todos pasaron. Es fácil. Dijo con una calma impasible. Si cruzas por esas puertas, te convertirás en el mejor del mundo. Si te vas, entonces no serás más de lo que eres ahora. Una pausa. La mirada fija de Ego parecía perforar a Goku, esperando la reacción inmediata. Esas son tus opciones. Concluyó, cruzándose de brazos, sin dejar lugar a dudas. Goku parpadeó, procesando la simplicidad de la respuesta. Sus ojos se fueron hacia las puertas, luego a Ego, sin poder quitarse esa sensación de que había algo más grande detrás de todo eso que aún no alcanzaba a comprender. Sin más que pensar, asintió lentamente, aún confundido. Dio un paso hacia las puertas, pero antes de avanzar más, giró la cabeza hacia Ego. Oye, ¿y qué pasará con mi vida? Preguntó de forma genuina. Tengo trabajo, y debo pagar el alquiler. Ego parpadeó una vez. Su rostro no mostró sorpresa, pero su silencio dijo más que cualquier burla. Entonces asegúrate de que valga la pena. Respondió al final, casi como si eso fuera un consejo o una amenaza. O ambas, Goku no replicó. Solo volvió a mirar al frente y, sin decir nada más, caminó hacia las puertas.